estos supuestos actos de corrupción y lo que ha sucedido también en la Asamblea Legislativa ayer con la discusión del empleo público, está con nosotros Mario Alberto Quesada, quien afirma que como presidente del Sindicato de Médicos Especialistas que se debe pensar mucho más y replantear sobre este sistema de este proyecto que se pretende afectar, sobre todo principalmente, como lo dicen ellos, a los empleados del sector público y no a la corrupción. Así que le damos la bienvenida a Mario Alberto a Costa Rica Noticias. Muy buenos días, don Mario Alberto, bienvenido. Gracias, muy buenos días a vos y a toda tu estimable teleaudiencia. Don Mario, hablar un poquito sobre la posición que ustedes han tomado desde esta semana. Bueno, se sabe que en cuanto al tema de empleo público no se está de acuerdo desde hace mucho tiempo, sin embargo, los allanamientos ocurridos este lunes y los actos de corrupción que en apariencia se están llevando en un proceso investigativo los pone a ustedes todavía en una posición más fuerte, más radical. Claro, Elki, pero vamos a ver, la oposición a este remedio de proyecto legislativo no es de ahora, es desde hace tiempo. Y hablo de remedio porque, seamos claros, históricamente comenzamos a ver este proyecto del Estado de aparente reordenamiento de las finanzas públicas, y digo aparente porque realmente no han terminado ni siquiera de definir qué es lo que están reordenando, cuál va a ser el impacto. Han sido como 2 o 3 proyectos que han enviado a la Asamblea Legislativa que los mismos legisladores en un inicio devolvieron. Se han perdido prácticamente 2 años en discusiones legislativas por algo que está mal hecho desde su génesis. Y ahora bien, tenemos un producto para este momento bajo el expediente 21.336, que es la famosa ley de empleo público, que tiene los mismos hierros de problemas legales, inconstitucionales, y que no arreglan en absoluto ni ordenan el empleo público. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esta grave situación de un proyecto de ley que ha sido un fiasco, porque ha sido un fiasco, que prácticamente ha sido el capricho de 2 o 3 legisladores que quieren seguir adelante con un proyecto que es, además de lo comentado, regresivo para los trabajadores costarricenses, que lastima importantemente sus finanzas que no son en su gran mayoría de personas que ganen grandes fortunas, sino salarios muy modestos. Pues nada, deja un muy mal sabor de boca, Elki. Y si a eso agregamos lo que acabas de comentar, que para nosotros es sumamente importante, las famosas presuntas actos de corrupción, es que Costa Rica ya está cansado de presuntos actos de corrupción que han desangrado las finanzas públicas tras cual sanguijuelas por años. Ese es uno de los grandes problemas, la administración de la hacienda pública, que muchas veces por aparentes malversaciones, aparentes actos de corrupción, y lo que aparente pasa aquí es que hay una gran impunidad del aparato estatal, pues termina quebrando a un Estado a la situación como la actualmente la tenemos. Don Mario, precisamente a raíz de lo que ocurre esta semana es que me surge también la duda. Es cierto que si no es empleo público, si no es erradicando, o si es también erradicando la corrupción, tiene que haber una salida a las finanzas de este país. Debe resolverse esto de una forma más integral. Hay que buscarle una solución más invasiva, por decirlo de alguna forma, para que mejore la economía de nuestro país, y va desde funcionarios del Estado hasta los acuerdos que se hacen entre ellos. No hablemos solamente de funcionarios de niveles inferiores, sino también de niveles superiores. Claro, pero el que es muy importante que tengamos claro una cosa. Esto estamos claros que es un proyecto del Estado costarricense, ¿no? Es la misma fracción del PAC que lo ha apoyado inicialmente.
eventualmente se hablaba de todo este montón de cosas importantes, de un reordenamiento del funcionario público, se ha hecho una persecución sistemática del funcionario público y prácticamente se ha otorgado casi un título de paria social que tiene que ser mantenido y realmente aquí eso no es una realidad. El funcionario público es parte del motor impulsor de la riqueza de un país. El funcionario público normalmente paga sus impuestos, paga sus cargas sociales. No hay manera de eludir las responsabilidades fiscales como las grandes empresas cero ganancias del año, ¿no? Que ganan miles de millones de colones y reportan miles de millones de pérdidas y terminan en cero. Bueno, el servidor público no puede hacer eso, el servidor público tiene que pagar. Y agregado a eso, va de la mano de propiciar un Estado social de derecho que estabilice un clima propicio para que vayan a engendrarse mayor cantidad de negocios y que las empresas privadas y los trabajadores privados también puedan generar estas riquezas. Ahora, llama mucho la atención que en este año los mismos diputados del PAC le dan vuelta a la tortilla. O sea, ellos son parte de los que presentaron este proyecto. Y tenemos un Wilmer Ramos que, por ejemplo, a un medio de comunicación dice que él no va a apoyar un proyecto inspirado en la filosofía de demonizar al sector público. Porque eso es lo que han tratado de lograr algún grupo radical de sectores que han puesto todos los empleados públicos como una catizumba de diablos, decía en algún momento don Abel Pacheco, ¿no? Pues no lo son. Y llama mucho más la atención que algunas de las empresas públicas donde descansan los famosos salarios de lujo de más de 9 millones, como son las bancas estatales, son sacadas del proyecto. Entonces, ¿qué? ¿Quedan dentro del proyecto solamente los servidores públicos menos ilustres, aparentemente de alguna parte? Ojo que eso es muy peligroso. Y agregado a eso, palabras de doña Paola Vega. Doña Paola Vega dice que en este proyecto, y vuelvo a hacer frases de lo que se comenta en a Semanario Universidad, dice que se ha mentido y se ha mentido y se ha mentido. Hoy mismo Semanario Universidad, entre otros medios, ha dicho que Mideplan infló 5 veces los números que daban sustento a este proyecto, lo cual implica que ni siquiera sabemos cuál va a ser el impacto, que hablábamos que era menos de un 1%, pero si los números de la UNA son correctos, que han inflado hasta 5 veces este famoso proyecto para que llegáramos a tener una idea que disminuyendo o reorganizando según este principio, empleo público, podríamos disminuir el disparador de gasto público, pues no, ciertamente eso no es cierto en este momento, Elki, y tenemos pruebas suficientes. Así que creemos y hacemos un llamado nuevamente a los señores y a las señoras legisladoras de este país que se pongan una mano en la conciencia. Que si tenemos que revisar empleo público, llamemos a los gremios, porque tampoco a todos los gremios se les puede meter en un mismo saco. No existe una fórmula mágica que se metan todos en un mismo saco. Comencemos a revisar paso por paso, pero lo más importante, si lo que vamos a buscar es que Costa Rica vaya hacia el desarrollo con un país que sea competitivo, con un país que tenga recursos suficientes para invertir en obra pública, primero esperemos que no se sigan aparentemente robando los fondos públicos con este tipo de escándalos como los que vimos, que ese es uno de los grandes cánceres, la elusión, la evasión, la corrupción y la impunidad. 4 hijos, desafortunadamente, que están matando a la madre patria. Don Mario Alberto, usted menciona ahora al final varios aspectos muy importantes que ahogan la economía de nuestro país. Sin embargo, yo creo que el tema de la economía y de mejorar el financiamiento de nuestro país es una tarea de todos los costarricenses, incluidos los empleados públicos, dentro de ellos usted y yo, que también tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Aunque ustedes están en desacuerdo con el tema del proyecto de empleo público,
¿cuál es el camino en el que podríamos colaborar en la gestión pública? Porque además es conocido por muchos que los sistemas que se han acogido en el tema de contratación de beneficios para los empleados públicos en su mayoría son bastante viejos y requieren modernizarse. En muchos casos, en muchas instituciones del Estado, incluso las convenciones colectivas han variado, las formas de contratación han variado, incluso se han hecho migraciones de salarios compuestos a salarios únicos como una forma de ir recortando un poco los presupuestos. ¿No consideran ustedes de alguna forma que en algunos casos sí hay que hacer un poco de ajustes y variaciones para reducir algunos beneficios que por años han quedado obsoletos? Pero es que yo creo que vos estás englobando realmente el sentir costarricense. Y el sentir costarricense no es un sentir privado y público, es uno solo, somos Costa Rica. Todos somos importantes para el desarrollo socioeconómico del país. Ahora, dicen los mexicanos, no es culpa la del indio, sino la que lo hace compadre. Desafortunadamente nos hemos enmarañado, nos hemos artrodezado, embarrialado en una serie de normativas que hacen poco propicio un clima de negocios dentro del país. Ve que cuando algunas cosas de UCAEP, yo concuerdo completamente con las cámaras empresariales. Una pequeña y mediana empresa que quiera crecer en este país, cualquier permiso se ahoga en una tramitología innecesaria. No estamos teniendo políticas nacionales, pero eso no nos corresponde a nosotros, los servidores públicos. Por lo menos eso va un poco más allá, va a ser en los tomadores de decisión, en aquellas personas por las cuales votamos cada 4 años, en la cual se debería de simplificar y propiciar este tipo de sistemas. Simplificar la tramitología para que el día de mañana el Mario Quesada que quiere abrir una cliniquita no tenga que pasar 1 mes y medio viendo cómo hace y logra llenar toda esta tramitología innecesaria. Ese es un punto muy importante y ve que es algo que es relativamente sencillo. Otra cosa que nosotros siempre hemos visto, no hay un clima de inversión para las pequeñas y medianas empresas. Prácticamente aquí tenemos lo que llamaban en algún momento, y tomando en cuenta y consideración el respeto a todos los hermanos centroamericanos, pero estamos centroamericanizando nuestra economía. Cada día le damos más impulso a megaempresas y dejamos aparte las empresas que más cotizan, y seamos muy honestos, la economía descansa normalmente en las pequeñas y medianas empresas, que ese es el mayor número, esa es a la que tenemos que atraer. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como funcionarios, los que nos toque en cada nivel? A nivel de salud, bueno, Costa Rica goza definitivamente de estándares de salud que son envidiables. Bueno, ahorita estamos con la situación pandémica y vamos a tener que ver qué hacemos con la reducción de gastos ante un inminente crecimiento de los mismos por esta tensión. A nivel de educación, pues hay que superar líneas como las del idioma, un segundo idioma. Tenemos que comenzar a buscar en profesionalizar a nuestra gran contingente de trabajadores. La mayoría de los desempleados no son trabajadores universitarios. Ve que muchos de los puestos que hemos perdido últimamente en trabajos, en puestos laborales, en las ferias laborales, son precisamente por la falta de ese tipo de profesionales. La empresa pública hace gran cantidad de profesionales y de muy alta calidad. En eso nosotros podemos colaborar. Ahora, ¿qué es lo que sucede, Elki? Y seamos también muy honestos. Si las políticas públicas, y esos son los tomadores de decisión, no comienzan a tomar las decisiones inmediatas para simplificación y mejoría del Estado, vamos a seguir exactamente como hormigas en un hormiguero cuando les echan baigón. Y no podemos, y volvemos entonces a la historia de que es primero si el huevo o la gallina. Al final, ¿quién es responsable de todo esto? ¿Los salarios del sector público? No, que hay salarios que sí crecieron de una manera totalmente inimaginable para un país como Costa Rica. Sí, hay que revisarlos, como los de algunos alcaldes. Definitivamente hay salarios de alcaldes, hay salarios de algunos banqueros y demás que salen de una proporción lógica para un país
en vías de desarrollo como es Costa Rica. Inclusive uno se pone a pensar que hay veces, ponían el ejemplo de un alcalde X de una ciudad costarricense que ganaba más que un alcalde, por ejemplo, de Nueva York. Tendríamos que revisar qué es lo que está sucediendo. Pero insisto, eso no se soluciona con un proyecto mal hecho. Y un proyecto mal hecho que ya lo comenzamos a hablar hace un rato atrás sobre situaciones de hierros ya jurídicos claros y problemas que van en contra del trabajador costarricense. También está totalmente desapegado a lo que es independencia de poderes. Ojo que en este mismo proyecto dice que es Mideplan prácticamente el que va a hablar de contrataciones de jueces del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo es el asunto? El Ejecutivo decide quién trabaja en el Judicial. Eso por comentarte algo. Insisto, ¿tenemos que poner orden en casa? Sí, tenemos que poner en orden casa. Los trabajadores públicos y los que representamos a gremios consideramos que tenemos que ser parte activa de esa labor. Sí, también lo consideramos. Y adelanto, Elki, nunca fuimos llamados. Nunca fuimos llamados. Mandamos y enviamos todo lo solicitado y muy bien, gracias por participar. No nos llame, nosotros lo llamamos. Y eso nos pasó a la mayoría de las agrupaciones gremiales. Así que tampoco es un proyecto de consenso. Ahí es donde creemos, Elke, que este proyecto tal cual está, tiene que ser desechado por simple lógica. Fue una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, una pérdida de recursos de 2 años, lastimosamente. Comencemos a trabajar con algo serio, algo que vaya a impulsar realmente disminuir los disparadores de gasto, pero insisto, que no nos pasen la factura esa a los trabajadores públicos. Esa no es la realidad. No traten de tapar el sol con un dedo. Ya sabemos dónde está la falta de liquidez de este país. Ya para concluir, don Mario, ¿ustedes como gremios han hablado en algún momento o se han puesto de acuerdo para volver a apelar a los diputados con una manifestación, con reacciones sobre el avance que ha tenido hasta el momento este proyecto y también con el Ejecutivo? Claro, lógicamente cada agrupación gremial está haciendo sus esfuerzos individuales y colectivos. En el caso del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, formamos parte de la denominada ACIPROS, que es la Alianza de Sindicatos de Profesionales en Salud, donde se encuentran, además de nosotros, Unión Médica Nacional, CIMEVET, que es el Sindicato de Médicos Veterinarios, AMPE, que es la Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería, y CIPROSIMECA. Lógicamente, ante esta situación, hasta este momento y contexto histórico, estamos nuevamente haciendo acercamientos con las diferentes bancadas y buscar lo primero, que es el estilo costarricense, el conversar las cosas. El que necesitan 38 votos. Nosotros tenemos la esperanza que no existan 38 padres y madres de la patria que voten este proyecto. Tenemos la esperanza que abran los ojos eficiente y efectivamente en este año preelectoral para tener y comenzar a tender esos puentes de desarrollo hacia futuro. Ya se nos fueron estos 4 años, para bien, para mal. Todos estamos en la misma tormenta, en un mismo barco. Saquemos la barca de esta tormenta. Vamos a seguir hablando con las diferentes bancadas. Ya estamos haciendo conversaciones con las bancadas diferentes, de Liberación, de la Unidad, con el PAC. Ve qué interesante, y no me canso de dar cuenta de que fue una pérdida de tiempo y que es un proyecto, como dijo doña Paola, proyecto basado en muchas mentiras, desafortunadamente, y nosotros esperamos que con esta conversación con los diferentes actores legislativos logremos, insisto, al estilo costarricense, conversando las cosas por el buen camino, sacar en lo antes posible este desafortunado proyecto de ley, el 21.336 de la corriente legislativa. Perfecto, don Mario. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. A ustedes las gracias. Que tengan un lindo día. Bendiciones. Gracias nuevamente a don Mario Alberto Quesada, presidente del Sindicato de Médicos Especialistas.
Y tras los golpes que ha dejado la pandemia al sector turístico,